ustedes. Hoy quiero poder hablarles lo que Dios en sí ha planificado desde el principio de la creación. La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos salvos, y su voluntad es que vivamos de una manera que le agrade y honre a Él. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo: Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En segunda de Pedro no requiere o no queriendo que ninguno perezca. También dijo el apóstol Pablo: si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Más adelante afirmó el apóstol: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no basta solo con ser salvo, no basta con haber sido perdonado, va mucho más allá que eso. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, la voluntad de Dios es que vivamos de una manera acorde con quienes somos en Cristo. En el primer capítulo del libro de los Colosenses dice que la voluntad de Dios es que andemos como es digno de Él y le agrademos en todo. Así que su voluntad es que cada uno de nosotros caminemos con Él. No siempre es fácil andar en su voluntad, pero ese es su propósito y plan para cada uno de nosotros. Para andar como agrada a Dios, debemos aprender una lección muy importante. Una de las enseñanzas más valiosas consiste en aprender a escuchar a Dios, ya que escucharlo es esencial para andar con Él. Ese es el tema del mensaje que te quiero llevar en esta grabación. Para que sea una realidad andar con Dios, es sumamente importante aprender a escuchar su voz. Busquemos Santiago capítulo 1. Quiero que vean en este pasaje por qué trata un tema que todos nosotros debemos confrontar. Todos veremos que entramos en una de dos categorías. Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 1, verso del 21 al 25. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero enfatizar y recalcar tres términos, o posiblemente cuatro, con el significado hebreo, o mejor dicho, en griego, ya que estamos en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos que el apóstol Santiago nos habla, que dice que desechando la inmundicia, cuando hablamos de esa palabra inmundicia, en griego significa ruparia. El número 4507 en el diccionario de Strong. Y esto lo que denota es suciedad. La inmundicia te está hablando de, metafóricamente, contaminación moral. De esa manera es que está hablando que desechemos toda suciedad,
que desechemos toda contaminación moral que tengamos en nuestro interior. Y la abundancia de la malicia, kakai, eso es lo que significa en griego, kakia, que denota depravación, en el 2549 del diccionario Strong. También habla de recibir con mansedumbre la palabra implantada, que es la palabra de Dios. En el griego, implantada significa enfutos, el 1721 del diccionario de Strong. Esta palabra de Dios, la palabra implantada, es una palabra cuya propiedad es la de arraigarse como una semilla en el corazón. De eso es que trata cuando dice recibid con mansedumbre esa palabra implantada. Esa palabra que esté en lo más profundo de nuestro corazón, que esté sembrada en nuestro corazón, porque va a germinar para poder escuchar a Dios. Y por último, dentro de ese mismo pasaje me habla sobre otra palabra que dice espejo, ¿verdad? Que el hombre se considera en un espejo su rostro natural. Y quiero dejarte saber qué significa esoptron, la 2072. Los espejos de los tiempos bíblicos eran, según parece, metálicos, como nos habla en 1 Corintios 13:12, que representaban el conocimiento espiritual de esta vida en forma metafórica, como una imagen percibida oscuramente en un espejo metálico. El oyente que no obedece es como la persona que, habiéndose considerado en un espejo, se olvida de la imagen reflejada después de alejarse de él. El que obedece es el que mira al espejo y retiene en su alma la imagen de lo que debería ser. Es por eso que hoy, todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, todo el mundo, estamos en una de dos categorías. O somos oidores activos u oidores pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Un oidor activo escucha atentamente, escucha con el propósito de aprender, obtener, absorber, incorporar y aplicar en su vida la verdad que ha escuchado. Su intención es ponerlo en práctica, lo hace con un propósito. Por otro lado, hay otra clase de oidor. Se trata del oidor pasivo. Se sienta, escucha, luego se va y lo olvida. Hoy las iglesias están llenas de oidores pasivos. Escuchan a la ligera, pero no tienen la intención de aplicarlo a su corazón. Su propósito no es aplicar a sus vidas lo que escuchan para ser las personas que Dios quiere que sean y alcanzar lo que Él quiere que logren. Solo escuchan información. Una cosa es oír datos y otra es muy distinta, es escuchar la palabra con el propósito de aplicar a nuestra vida. Haciendo referencia a este mismo tema, mira lo que dice Santiago. Dice que sea implantada en nosotros, que sea implantada la palabra de Dios como semilla en nuestro corazón. Permítame preguntarle, ¿va usted a la iglesia con el propósito de escuchar la palabra de Dios para que Él haga algo nuevo en su vida, o sencillamente un oidor pasivo? Si somos oidores pasivos, ¿cómo podemos cambiar a ser oidores activos? ¿Cómo podemos cambiar? De eso es que quiero hablarte en este mensaje. Si nuestro deseo es ser lo que Dios quiere que seamos, una de las lecciones más importantes en nuestra vida y valiosa es enseñarle a nuestros hijos el cómo escuchar a Dios. No podemos enseñar algo
que no hemos aprendido. Al pasar los años, he aprendido a escuchar a Dios desde mi temprana edad, desde los 8 años. En aquel momento me encontraba con mis compañeros, mis amigos, jugando y en un zafacón. Al final de ese zafacón se encontraba una Biblia. La encontré. La palabra de Dios. De ahí en adelante mi vida cambió significativamente. Y hoy con mis 41 años continúa esa semilla que ha producido vida, ha producido alegría, ha producido cambios. Y cada día continúo, porque Dios continúa trabajando con nuestro interior, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, para que así todos ellos sean acorde a lo que Dios quiere para poder escucharlo. Y no solamente escucharlo, sino también poder andar con Él. ¿Qué significa andar con Dios? Caminar con Dios es la vida más maravillosa que existe. Pero escuchar a Dios y aprender a escucharlo tiene algo especial que nos capacita para andar con Él. Pensemos en esto. No podemos andar con Dios ni vivir como le agrada a Él si no sabemos cómo escucharlo. Es decir, una vida de santidad significa andar en la voluntad de Dios. Por ello, Dios desea que aprendamos a escucharlo. ¿Acaso hay una lección más importante que podamos enseñar a nuestros hijos que aprender a escuchar a Dios? En mi opinión, es la lección mucho más importante, más valiosa que podamos aprender. Quizá alguien dice: ¿qué pasa si no escucho a Dios? Pensemos en esto. ¿Qué sucede si no escuchamos a Dios? ¿Escucharemos a alguien más? Ya sea por lo que escriban, por la radio, por la televisión, por lo que dicen. Seremos engañados fácilmente por otros medios que contradigan la verdad contenida en la palabra de Dios, en la Biblia. Nos desviaremos hacia el pecado, porque la Biblia es el ancla. Si creemos en este libro y escuchamos lo que Dios dice, seguiremos lo que Él dice. De lo contrario, escucharemos a otra persona. Justificaremos nuestro pecado. Pero es que fulano de tal hizo aquello, lo otro. Hay personas que no creen lo que dice la palabra de Dios y afirman que parte de lo que dice es verdad. Pregunto, ¿parte de lo que dice la Biblia es verdad? ¿Quién es el juez que decida qué es verdad y qué no lo es? ¿Quién se convierte en el juez? ¿Quiénes somos los que se convierten en el juez? Nosotros mismos. De ser así, le aseguro que la naturaleza humana es humana, nunca cambia. Por esa razón Dios nos da otra naturaleza, la suya. Entonces la pregunta es: ¿qué es necesario para escuchar a Dios? Ustedes me están escuchando atentamente, puedo percibirlo. De igual forma, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo saber cuándo Dios nos habla? ¿Cómo poder diferenciar su voz de otras? Veámoslos de esta manera. Para aprender a escuchar a Dios, debemos, número 1, leer la palabra de Dios. Él jamás nos dirá algo que contradiga lo que ya nos ha dicho, sino que cumplirá fielmente sus promesas. Él dice que no es Dios de confusión. La base es la palabra de Dios para poder escuchar. Segundo, teniendo el Espíritu Santo viviendo en nosotros y escuchándolo. Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Teniendo el Espíritu Santo con nosotros es una de sus tareas, que es guiarnos a labrar a nuestro espíritu y confortarnos, dirigirnos e impartirnos seguridad